Hoy nos acompaña Lito Ibarra, el llamado con todos los honores el padre del Internet en El Salvador, miembro del board de ICANN, una persona muy querida y muy conocida en nuestro medio, y nuestro apreciado Pablo Rodríguez de Punto PR, miembro también de la TLD y del CCNCO, también un miembro muy activo de ICANN. Y pues esperamos que nos encontremos en ICANN, Puerto Rico. También pues exhorto a los alumnos para que se vinculen a ICANN a través de los programas de beca. Siguiente. Y pues acá están nuestros links de todas nuestras redes y correos para que ustedes estén ahí conectados con nosotros. Siguiente. Y los dejo con Lito Ibarra y la seguridad en Internet. Gracias. Gracias. Un saludo a todos los asistentes a esta escuela virtual de gobernanza de Internet. Muchísimas gracias, Lilian, Alfredo, por organizar esto, y Pablo, un gusto estar en tu compañía esta tarde y compartir pues el foro sobre este tema que es de gran importancia, como la mayoría que cubrimos en gobernanza de Internet. Adelante, por favor. Desde el inicio, la siguiente. Quiero hacer un poquitito de historia. Yo sé que esto ya han visto hartas veces, muchas veces, la historia de Internet, pero aquí lo vamos a refrescar por otra razón. Como sabemos, pues fue en octubre de 1969 que se dio el primer intento, ¿verdad? Como saben, la anécdota es que se quedó a medias la palabra login, y se cortó la comunicación, pero ya había llegado por lo menos parcialmente de su origen al destino. Esto, como saben, ocurrió allá en las universidades de California, Utah, la Universidad de California en Los Ángeles, queriendo enviarle un mensaje al Instituto de Investigación de Stanford. Y lo que mostré en la primera lámina, así que no la mencioné, es un enrutador original. Es el primer enrutador. Hoy tenemos miles y miles de enrutadores que hacen posible que nos conectemos a Internet. Entonces, como decía, sabemos que esta parte de la historia ya la han visto en otras de las charlas que han tenido en esta escuela, y también hay libros, hay historias, hay anécdotas. Gracias a Dios, muchas de las personas que estuvieron ahí están vivos. Ahí está, se menciona Steve Crocker, Vint Cerf, John Postel lastimosamente no, ya no se nos adelantó, pero muchas de estas personas, algunos de nosotros tenemos el honor de conocerlos. Yo colecciono, digo que estos son mis héroes, y colecciono fotografías con cada uno de ellos, incluyendo John Postel, pues es de las más preciadas porque pues ya como dije, se nos adelantó. Siguiente, por favor. Bien, Vint Cerf, que es uno de los mencionados y que ustedes han visto ya ahí, acaba, bueno, lo ha hecho ya varias veces. Esta es una cita del 2019, pero la semana pasada en el foro del ACNIC lo entrevistaron. Seguramente el video debe estar, no seguramente, ya lo vi, el video está disponible. Hay una entrevista que le hace Oscar Robles, el director ejecutivo del ACNIC, y Carlos Martínez, el Chief Technical Officer del ACNIC, le hacen a Vint Cerf en vivo, y él acepta, reconoce, no hay ningún problema con esto, que el diseño original de Internet, el que arrancó en el 69, pues tenía al menos dos fallos, dos dolencias, digamos, dos carencias, que, claro, visto con la historia, en el momento no era así la cuestión. Uno de los primeros que señala él es que el sistema de direcciones IP tiene, como sabemos todo, el que se conoce hoy en día como IPv4, versión 4, hasta 4.300 millones de direcciones. Eso era mayor en ese momento que la cantidad total de la población de los seres humanos en la Tierra en esos años. Entonces, comprensiblemente, bueno, si ya le estamos dejando suficiente una para cada uno, hasta mucho estamos haciendo. No todos van a tener computadora, no todos se van a conectar.
Claro, ahí habían apreciaciones que hoy en día diríamos, ups, ¿y cómo no alcanzaron a ver esto? Pero es totalmente comprensible, ¿verdad? Nadie pudo anticipar la explosión, las bondades que traería Internet, como todos lo sabemos. Entonces es un primer fallo y ese se ha estado tratando de corregir ya por varios años con la IP versión 6, que tiene la posibilidad de un número que no podemos ni decir, pues de tan grande, de direcciones IP. Se dice que hay más direcciones IP en IPv6 que estrellas en el cielo o que arenas en el mar, en las playas. Entonces, es una cantidad ya, no es infinito porque es una cantidad siempre, pero es muy, muy grande. Pero la batalla ahí es la migración de IPv4 a IPv6, que es tema para otra charla completa y que son de los temas que se busca afanosamente por parte de los registros de Internet, de direcciones de Internet, es decir, los 5 registros a nivel mundial, que también seguramente ya los estudiaron, ya los vieron, entre ellos LACNIC para nuestra región, la batalla, como digo, de promover el IPv6. El segundo fallo nos interesa para esta charla y es que no venía Internet, no se diseñó con una seguridad integrada. Es decir, en ese momento, recordemos que estábamos en la época hippie, estábamos saliendo de esa paz y amor, de todo compartir, todo amor, todo generosidad, y menos se les podía pensar que algo que estaban recién creando, y lo hicieron, como sabemos, para compartir información. Los académicos querían compartir la información de sus investigaciones y por eso básicamente es la razón por la cual se creó Internet. Ni tenía ese nombre, pero se creó ese sistema de comunicación y por eso es que empezó, y en muchos de nuestros países también así fue, en las universidades. Pues bien, como era un propósito bueno, a nadie se le ocurrió que Internet iba a llegar a ser lo que es hoy en día y que iba a tener esa demanda y lastimosamente, y hay que decirlo, la facilidad de uso también para los malos, para las personas que tienen malas intenciones o tienen oscuras intenciones o son plenamente, así, llanamente delincuentes, o personas que quieren robar información, etcétera, etcétera, o que atacan sistemas. Todo esto no se anticipó, para ser francos. Entonces, esto es de lo que trata básicamente las charlas que Pablo y yo les daremos esta tarde. Siguiente, por favor. Esto también, siempre hay buenos y malos. Ya desde 1988, Robert Morris creó el primer gusano en la red, por lo menos el que se tiene reportado, y en 1994 se envió el primer correo no deseado o spam. Era una lotería de visas para los Estados Unidos y ahí se trataban de engañar a la gente con este correo no deseado, como hoy lo conocemos todos, pues lastimosamente por montones, ¿verdad? Todos hemos recibido spam y otra gran variedad como phishing, spyware, etcétera, un montón de ataques personales, si le queremos decir así, pero que tienen que ver siempre con la seguridad. Siguiente. Esto también, seguro ya lo revisaron, pero quería darle un repaso, digamos, a una forma relativamente sencilla de ver Internet. Empezamos abajo y hablamos de un nivel o una capa de infraestructura y que comprende los elementos que se listan ahí. La fibra óptica, los satélites, es decir, lo físico que en realidad permite que los bits, todos los códigos que enviamos a través de Internet salgan de un lado y lleguen a otro. Esto es toda una red compleja, técnica, y digamos, esto es lo que los proveedores de Internet tienen que ver, los proveedores de los puntos de intercambio de tráfico, es decir, todas estas empresas muchas veces u organizaciones que se dedican a darle mantenimiento a estos equipos físicos. Igualmente, pues se crean nuevos equipos, se diseñan y van mejorando sus velocidades, su rendimiento, sus eficiencias, etcétera. En un segundo nivel, podemos hablar de los estándares y protocolos de Internet, una capa más como de información, pero para moldear
la parte que está abajo. Ahí también podemos hablar de que en ese nivel, desde otra perspectiva, están los identificadores únicos de Internet, como los nombres de dominio, las direcciones IP, los números de sistema autónomo y otros elementos como eso, tales como los protocolos que se diseñan y se estudian en el IETF, en la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, que es, digamos, como esa forma en que tenemos los seres humanos y sobre todo los ingenieros de hacer que la parte física, la infraestructura, haga lo que queremos que haga. Entonces, aquí es importante porque hay niveles de seguridad de todos los tipos. Por ejemplo, nosotros como usuarios normales no podemos alcanzar la infraestructura de telecomunicaciones y probablemente tampoco los estándares y protocolos de Internet. En la tercera capa o tercer nivel que está arriba, que es donde están las aplicaciones, todo lo que realmente utilizamos la mayoría de nosotros sin problema, y ahí hay una lista grande de aplicaciones, de sistemas, de plataformas que utilizamos todos los días, y por supuesto esta lista es inmensa, ya son todos los sistemas que conocemos, incluso este que estamos utilizando hoy en día. Aquí sí hay elementos ya de seguridad que nosotros sí podemos tener un cierto control, empezando desde nuestras claves de acceso. Esos ya son temas de seguridad que sí nos tocan, sí nos atañan la identificación de 2 pasos, recordatorios, frases, etcétera, etcétera. Como digo, eso sí ya está en las manos de la mayor cantidad de usuarios de Internet. Siguiente, por favor. Esto también, seguro que ya lo han visto, pero quise recordarlo porque pues estamos en un curso de gobernanza de Internet. Entonces la definición es esta y aquí me interesa recordar que antes de esto, que Pablo y otros colegas y amigos hemos estado prácticamente desde el principio de que empezó a moldearse la gobernanza de Internet. Y ahí yo puedo decirles, puedo comentarles que al principio las grandes discusiones de gobernanza de Internet se referían básicamente a los temas que, digámoslo de esta manera, ya estaban más o menos zanjados, es decir, los nombres de dominio, las direcciones IP, porque era lo más visible, lo más fácil, entre comillas, lo más fácil de ver. Pero poco a poco, la sociedad civil, los gobiernos, la academia, el sector privado y el sector técnico también fueron dándose cuenta que habían otros elementos quizá más variados, más heterogéneos, más difíciles y controversiales, quizá como la parte que tiene que ver con seguridad, leyes, políticas, etcétera, y para centrarnos en lo que estamos, en los temas, como digo, de cómo prevenimos, cómo nos protegemos, cómo mitigamos los daños que se pueden causar por una falla en la seguridad de Internet en todo su amplio sentido. Dentro de la gobernanza, siguiente por favor, dentro de la gobernanza de Internet, como saben, hay una visión, una forma de ver que habla de las 7 canastas de la gobernanza de Internet. Ahí están listadas y por supuesto no vamos a entrar en el detalle de cada una de ellas, salvo la que nos interesa ahora, y era por eso que quería traer este tema, porque la gobernanza de Internet en esta visión, en este modelo, ha incluido una canasta, es decir, uno de los 7 temas que trabaja es la seguridad. ¿Por qué? Porque es sumamente importante y es relevante para prácticamente todo lo que hacemos. Si estamos pensando que le estamos apostando a la conectividad, a Internet, a hacer negocios a través de esta vía, a tomar clases como estamos haciendo acá, a formarnos, a comunicarnos con amigos, con colegas, a hacer avanzar temas a nivel mundial de cualquier naturaleza, tenemos que también tener algo de seguridad. Adelante. En esta canasta, y como dije, solo esta vamos a mencionar, estos son algunos de los temas que se incluyen bajo esta canasta. Es decir, se estudian dentro de la gobernanza de Internet, pero unos temas específicos como estos que aparecen acá. La ciberdelincuencia, la infraestructura crítica, que comprende las resoluciones de nombres de dominios, los puntos de intercambio de tráfico, etcétera, etcétera. Ciberconflicto y ciberguerra, hemos sabido ya y hemos escuchado muchas veces de ataques o confrontaciones que ya son entre un país y otro, ya no es una persona, una empresa, sino que escalan y llegan mucho más arriba. Hemos escuchado de mafias
de ya cibermafias, pues ya gente que trabaja lastimosamente, y esta Internet es su herramienta de trabajo, aunque sea un mal trabajo, sea algo delictivo, esto es lo que utilizan. Siguiente, por favor. Vamos más adelante, ese es un subtema. ¿Qué pasa con la innovación y seguridad? También escuchamos que hay mucho, y sobre todo hoy con la pandemia, se ha hablado mucho de transformación digital. Estoy seguro que cada uno de nosotros hemos estado, no en uno, sino en varios foros, seminarios, webinars que hablan de transformación digital en las empresas, en las escuelas, en los comercios, en el gobierno, etcétera, etcétera. Pues bien, cualquier necesidad de innovación que utilice tecnología, y prácticamente cuando decimos tecnología, estamos diciendo también conectividad, estamos diciendo Internet. Eso, por definición, pues nos abre una brecha en seguridad, nos abre una posibilidad de ser blanco de ataques, ya sea deliberados o por jugar, digámosle así. Hay mucha gente que puede estar haciendo esto, pero por supuesto con propósito también de dañarnos o de afectar nuestra información. Entonces, esto es un reto para las empresas hoy en día que tienen enfrente el desafío de reinventarse, y normalmente cuando decimos esto es a través de la tecnología, pero a su vez está a la par el tema de las debilidades o los riesgos de seguridad. Siguiente, por favor. ¿Qué trae la transformación digital? Bueno, los datos no están bajo el control total. Normalmente nuestros datos se encuentran esparcidos, y los datos de nuestros clientes también. La infraestructura cada vez es menos propia, es decir, muchos estamos haciendo de colocar nuestra información en la nube, y por tanto ya no depende de nosotros directamente. Sí, se requiere la información. Estamos cada vez más habituados a que queremos ahora la información en este momento y donde sea que nos encontremos. Las economías digitales están cada vez más interconectadas. Hay muchísimos dispositivos conectados y van a seguir conectándose con todos Internet de las cosas, con una multiplicidad de nuevos dispositivos. Hoy todos los dispositivos que salen, que son diseñados, traen alguna forma de conectividad. Es tan barato y tan fácil que pues todas las cámaras, los vehículos, los enseres eléctricos, etcétera, etcétera, todo tiene conectividad. La identidad digital impacta el negocio, es decir, ahora hay gente que llega al extremo de que si no estás en Internet no existes. Hay ese tipo de dichos que puede ser discutible, pero la verdad es que sí, para hacer negocios necesitamos estar en Internet. Nuestra marca está expuesta no solo en nuestro sitio web, sino en las redes sociales, para bien y para mal. Las cosas que hacemos bien, pues nos las pueden ganar puntos para nuevos clientes, pero las cosas que por la razón que sea hacemos mal, también nos pueden perjudicar. No hay mucha frontera entre la información personal y corporativa. En muchos de los casos se asocia a una persona con una empresa. Internet de las cosas que mencionamos tiene hoy por hoy un gran futuro, porque vamos a estar conectando, ya de hecho conectamos muchísimas cosas en tiempo real a Internet, pero lastimosamente por ahorrar ancho de banda, ahorrar espacio, ahorrar tamaño sobre todo, normalmente no hay mucha seguridad, y a través de las cosas a veces pueden los hackers, los malos de la película, ingresar a nuestros sistemas. El negocio requiere agilidad y la seguridad no puede ser un obstáculo. Entonces, en muchas de las decisiones que las empresas pueden tomar, dejan un poquito de lado la seguridad, no piensan, no asignan presupuesto, y esto trae en el futuro consecuencias. Entonces, quedémonos con esta frase: la cultura digital implica cultura de seguridad. Asociemos eso, porque si hablamos de transformación digital, debemos recordar la seguridad. Y el tema de la confianza digital es muy, muy importante. Todos sabemos que hay una especie de crisis de credibilidad en Internet, por esto de la fake news, por esto de la suplantación de identidades, por esto de robo de identidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso a qué se debe? Normalmente son fallos de seguridad. A veces puede ser un fallo de la aplicación, del diseño, pero muchas veces son fallos de seguridad. Siguiente.
Es seguridad, seguridad por todos lados. Entonces, aquí hay simplemente una lista no exhaustiva de diferentes formas de ataques o de seguridad. Algunas no llegan a nivel personal, la invasión a la privacidad, los virus, los gusanos, etcétera, y otras quizás son más allá, atacan a nuestra infraestructura como la negación de servicio o el secuestro de los DNS. Para esto, y aquí nos conectamos con Pablo, él va a ampliar en algunas medidas que pueden servir a las organizaciones para proteger, para resguardar un poco de esta seguridad, o mucho, depende de cómo se aplique, pero él va a ampliar un poco más en esto. Adelante. El otro tema preocupante es que esto está creciendo en escala. Hasta hoy podríamos decir que los hackers son una molestia. Ay, se metieron aquí, hicieron esta travesura, cambiaron este sitio web, cambiaron la fecha de inscripción para un examen y afectó a los estudiantes. Son cosas malas, pero no son, digamos, súper cruciales. Pero ya esto está cambiando mucho. Se han dado robos y fraudes a gran escala. Ya hablábamos antes de que se escala a ataques de Estado, es decir, atacar infraestructuras del Estado, de cualquier Estado, cualquier país. Y como decimos, si los trenes, los hospitales, los semáforos son atendidos en forma mecanizada, gracias a la tecnología, y eso los hace más precisos, más adecuados, están también, por el otro lado, la mala, digamos, fortuna de que si son atacados pueden llegar a hacer un gran efecto. Las películas en ese sentido no son tan irreales cuando ponen que los ataques se adueñaron de todo el sistema de semáforos de la ciudad y van cambiando todo. No dejan de tener cierto ápice de realidad, porque si no están bien protegidos, eso puede llegar a suceder. Las guerras cibernéticas, ataques de países contra países, claro que no lo van a admitir, pero a veces se da esto por la razón que sea, típicamente razones económicas o políticas también, ¿verdad? La geopolítica también incide aquí. El crimen organizado, ya habíamos hablado de las cibermafias que pueden estarse dando ya, infiltraciones por minuto, o sea, hay muchísimas infiltraciones, accesos no autorizados, robo y suplantación de identidades. Cada vez en Internet hay más usuarios, lo cual los que creemos en esto nos alegramos, pero también está el tema de que más víctimas potenciales de ataques de seguridad y más mercado para todo. Pues empezamos para lo bueno, para comercio electrónico y otras formas de transacción, pero también abre más puertas para vulnerabilidades. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de incidentes se pueden dar? Pues digamos que dos grandes categorías. Un tipo de incidentes son los relacionados con la información, es decir, los datos que están contenidos, ya sea que los roban, que los cambian, que los modifican, que impiden el acceso. Cuando se dice se secuestran datos y no te los doy si no me pagas en cibermoneda o tal cosa, el ransomware. Todo este tipo son ataques de ciberseguridad a la información. Y hay otros ataques o otros incidentes de ciberseguridad que producen la interrupción parcial o total de los sistemas de información, porque normalmente atacan la infraestructura, es decir, contaminan, toman posesión, arruinan, dañan los servidores, los enrutadores o diferentes partes de la infraestructura. Cuando nos ha caído un virus, por ejemplo, a veces ataca la información y otras veces estos virus también contribuyen a dañar los equipos físicamente. Entonces, todo esto tiene que ver con la seguridad. Siguiente, por favor. También se habla, la gente que estudia y se dedica a la ciberseguridad, habla de la criticidad, es decir, qué tanto impacta un ataque, un hackeo, una intrusión a lo que estamos haciendo en el negocio. La alta, pues lógicamente es la que tiene más impacto. La media, pues hay algunos efectos que quizás no llegan a toda la población o a todos los clientes de una empresa, pero sí impactan. Y una más baja con la cual se puede, digamos, sobrevivir, no parar las operaciones, sino buscar alternativas.
¿Qué hacen la mayoría de empresas? Tener planes de contingencia, tener planes alternativos, tener equipos alternativos, rutas alternas en Internet, etcétera. Todo eso le toca a la gente técnica, pero hay especialistas en seguridad que son los que auditan y verifican que todo esto está en su lugar. Hay instituciones, como por ejemplo en ICANN, se le dedica muchísimo esfuerzo al tema de seguridad. Esto obviamente no voy a entrar en detalle porque son temas muy sensibles, pero se hacen grandes esfuerzos por prevenir, anticipar, bloquear, digamos, cualquier tipo de acceso no autorizado a los servidores, a los equipos de la organización. Y para esto, obviamente, se gasta un montón de dinero en toda esta prevención, pero es para evitar que los ataques o las intrusiones o cualquier falla de seguridad que tengamos ahí sea detectada y cubierta, protegida, cerrada, digamos, las puertas de acceso para no tener efectos mayores. Adelante, por favor. Según el contenido, hay una clasificación. Esta es una, puede buscarse otra, puede ampliarse probablemente y segura y lamentablemente esto va a seguir creciendo. Pues los malos como que no duermen, como que pasan pensando cómo atacar, qué más robar, cómo chantajear, cómo extorsionar, etcétera. Entonces, aquí hay algunos de los ataques, como digo, normalmente todas estas cuestiones, algunas nos llegan a nosotros. Es más, fíjense donde dice fraude. Aquí quiero mencionar la ingeniería social, porque ahí sí nos atañe a todos, porque si no estamos suficientemente preparados, listos, alertas, nosotros mismos podemos ser víctimas y más que víctimas podemos ser la puerta o el que les abre la puerta a los atacantes de afuera para nuestra organización, para nuestra empresa. Antes había se usaba que, por ejemplo, te doy una USB, te regalo una USB. La USB ya traía algo ahí escondido que después servía para que el atacante pueda entrar fácilmente a través de mi computadora, de mi oficina, al resto de mi empresa, al resto de mi organización. Entonces, todo eso, como digo, está ya debidamente estudiado y en la mayoría de lugares está cubierto, tanto por los sistemas operativos, por los sistemas de defensa, etcétera. Pero siempre es importante que nosotros, como usuarios, también tengamos cuidado. Sin querer, podemos terminar dando acceso a personas que no deberían tener acceso. Entonces, esa es la parte que nos toca a cada uno de nosotros como seguridad. A los técnicos y a los expertos en seguridad les toca algo más, pero son temas que todos debemos conocer y estar alertas. Siguiente. Vamos a acciones y estrategias. Adelante. Dentro de las acciones y estrategias que se hacen y ya están reguladas, es decir, escritas, pues, definidas formalmente, son los centros de respuesta a incidentes de seguridad. Hay variantes del nombre, pero ya hablemosle aquí CERT o Centro de Respuesta Inmediata a incidentes de seguridad. ¿Esto en qué consiste? Y no tanto, como digo, no nos clavemos, como decimos, en el nombre, sino, pero en general CERT. Siguiente, porque ahí veremos de qué trata esto. ¿Qué es? Es un equipo de expertos en seguridad, en tecnologías de información y comunicación, cuya principal tarea es responder a los incidentes de seguridad. Eso es lo que dice su nombre. Y eso es. Son un grupo de expertos, normalmente pues técnicos en seguridad, que estudian muchísimo el tema de la seguridad, para estar alerta por un lado, pero también tiene más servicios, más funciones que tiene. Un CERT puede ser dentro de una empresa, puede estar dentro de una empresa, puede estar dentro de una universidad y puede ser también a nivel estatal. Puede que un país cuente con un CERT, digamos, nacional, que busca proteger al país o busca ocuparse de los incidentes que puedan darse a nivel país. Cada quien se ocupará pues de su instancia. Entonces, mientras más CERT haya, mejor. Es un trabajo delicado, es un trabajo, digamos, sofisticado. Hay también ya policías, por ejemplo, Interpol tiene una división que se dedica a esta investigación y tienen equipos y software y hardware
sofisticado para averiguar y contrastar cualquiera de los ataques que puedan recibir. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos? Es brindar un punto de contacto único, seguro y confiable para reportar incidentes de seguridad informática. Esto es bien útil, la confianza, y a nivel nacional, contacto único. Puede ser a nivel nacional o a nivel de la empresa, pues como ya dijimos, los CERT funcionan normalmente uno en cada organización, empresa, que quiere, que tiene el presupuesto, que puede formarlo. ¿Y por qué son útiles? Porque permiten coordinar las acciones. Cuando hay, que las hay redes de CERT, hay redes, digamos, de confianza, hay una organización que se llama FIRST, que reúne a varios de los CERT, o a los que se quieren afiliar, y obviamente ahí hay un ambiente de confianza mutua, y entonces funciona de que, mira, aquí estoy recibiendo ataques aquí en mi país, en tal infraestructura, y según lo que he detectado vienen de tu país. Entonces, hazme el favor y ayúdame a rastrear qué está pasando aquí. Ese tipo de coordinación y colaboración a nivel internacional es de las cosas más importantes, de las medidas más importantes para prevenir, atacar, mitigar, reducir estos ataques de seguridad. Y bueno, también le corresponde a los CERT fomentar e impulsar más equipos de respuesta a incidentes informáticos. Por eso, y el ideal sería que cada organización de cierto tamaño para arriba, obviamente, no podemos esperar que todas las organizaciones muy pequeñas, empresas privadas, academias, o el mismo gobierno, tenga en todas y cada una de sus dependencias un CERT. Pero mientras más los hay y estén formados, mejor. Adelante, por favor. Aquí un recuento de las ventajas tenemos de tener un CERT: la mitigación y reducción de incidentes, coordinación centralizada, la reacción a los incidentes, conocimientos técnicos que lógicamente, como toda función en ejercicio, se va mejorando, van aprendiendo con cada caso nuevo que tienen, o de los vecinos o de los amigos, todos vamos aprendiendo en conjunto y vamos protegiéndonos para nuevos ataques. Ya dijimos antes que lamentablemente los malos no duermen y están también, a veces lamentablemente están adelante de nosotros con un nuevo ataque, pero la manera de contrarrestar esto es aprender de estas fallas o de estas formas o estrategias tácticas de ataque y pues prevenirlos. El tratamiento jurídico, el seguimiento de los progresos en el ámbito de la seguridad y la cooperación entre los clientes del grupo atendido. Todo esto es importante y son parte de las ventajas. Siguiente, por favor. Las medidas recomendadas, estas son una lista no exhaustiva de cuestiones que nosotros mismos podemos hacer, algunas de ellas. Otras es recomendable para nuestras organizaciones donde trabajamos. Obviamente a todos nos interesa que nuestra organización no sea atacada o que resista a los ataques de hackers o de estos intrusos, porque si no, pues todos salimos perjudicados. Hasta sin trabajo nos podemos quedar en un momento dado, por supuesto. Entonces, la seguridad sí es un tema de todos. O sea, no hay que vean cómo salen los ingenieros. Pues sí, si cierran la empresa, yo también me voy a tener que ir, ¿verdad? Entonces, por eso las recomendaciones: cambio de contraseñas frecuente, contraseñas complejas. Los bancos cada vez lo hacen esto más adecuado, que nos obligan a usar tales caracteres, pero esto lo deberíamos hacer todos. Se puede usar la aplicación para guardar contraseña, obviamente debidamente protegido. No utilizar papelitos de post-it, las comedias que hacen los chistes, que aquí tengo pegado el post-it y ustedes desde ahí están viendo mi contraseña. Eso, por ejemplo, son fallas, o que lo pueda ver cualquiera que entre a mi oficina, etcétera. Actualizar el software y los sistemas operativos, firewalls o cortafuegos, equipos especializados. Hay mucho equipo especializado en la detección de intrusos, alarmas, bitácoras, etcétera. Copias de respaldo, hay que tener copias de respaldo, planes de contingencia e inversión en seguridad. Hay que concebirla no como un gasto, sino como una inversión. Siguiente, por favor. En los diferentes países pueden haber, todas estas políticas y leyes tienen que ver con seguridad. Y en algunos se ponen mucho más serios, en unos son sofisticados, le dan mucho seguimiento, etcétera. No vamos a entrar en detalle, cada uno de ustedes sabe qué
qué leyes o qué políticas hay en sus países, y mientras más tengamos, lamentablemente es mejor, porque esta es una regulación, pero muchas veces busca también pues anticiparnos y hacer de mejor manera esto. Si queremos llegar a transformación digital, la cultura digital es cultura de seguridad, dijimos hace un rato, y eso es lo que estamos diciendo aquí. Siguiente, por favor. La OEA y el BID proponen este modelo de madurez. Es desarrollado por una universidad, pero ellos hablan de esto. Ya es una manera de irse midiendo como organización, como país, en qué etapa estamos: inicial, formativa, consolidada, estratégica y dinámica, en ese orden. Es decir, en la figura va de abajo hacia arriba, en las definiciones las hemos puesto de arriba para abajo. Es decir, inicial es lo básico, ¿verdad? No hay mucha madurez, no tenemos mucha noción de esto, y al final, en la dinámica, ya no solo tenemos una estrategia, sino que somos capaces de alterarla, porque esto es un ambiente cambiante. Ya dijimos, se crean nuevas amenazas, nuevos ataques, y tenemos que estar listos a reaccionar sobre ellas. Siguiente, por favor. Sigue hablando del modelo de madurez y habla de estos 5 aspectos: las dimensiones, política y estrategia de seguridad, cultura cibernética y sociedad, formación, capacitación y habilidades de seguridad, marcos legales y regulaciones y regulatorios, y estándares de organizaciones y tecnologías. Esto es en el mismo modelo de la OEA y el BID. Hay un documento publicado, lo pueden buscar, y ahí está mucho más detallado esto, que aplica lógicamente más que todo a estados, a países pues, que quieran seguir un modelo que les lleve a una madurez en la ciberseguridad. Siguiente, por favor. Esto es más complemento de lo que hablamos. Todo esto está en ese reporte, que lo pueden buscar y leer un poco más detalladamente, las 5 dimensiones y sus subáreas, digámosle así, ¿verdad? Entonces, están aquí listadas las cosas que un país, que una nación, un gobierno podría seguir como su ruta al modelo de que lo haga llegar a esa etapa dinámica, que era la última, ¿verdad? Vieron en el modelo de la ciberseguridad. Siguiente, por favor. Y ya vamos terminando. Solo para reflexionar, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi información? ¿Cuánto vale perderla? Los enormes beneficios de Internet se ven afectados por los temas de ciberseguridad. Eso es como lo resume. Estos son mis resúmenes, estas son mis conclusiones. Nadie está exento de recibir distintos tipos de ataques. Es importante desarrollar cultura de prevención, identificación de riesgos y mitigación. La ciberseguridad y la ciberdefensa deben ser parte ordinaria del presupuesto de cualquier entidad, y es importante mantener personas, equipos y sistemas actualizados en los temas de seguridad. Es decir, lo que estamos diciendo es que la seguridad es casi tan importante hoy en día como la conexión, bueno, la conectividad, el acceso, la cultura digital, que significa encontrarnos familiares y cómodos utilizando tecnología. Siguiente. Y con eso damos punto final a esta parte de la presentación. Pablo va a continuar con algunos detalles ahí y más información que creo va a enriquecer todo este panorama de la ciberseguridad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lito. Excelente presentación. Te agradecemos infinitamente tu presencia y tu aporte a esta primera versión de la Escuela de Gobernanza Virtual en Español. Como habíamos quedado, cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas, te la vamos a pasar a tu correo electrónico para que a bien tengas contestarla. Muchas gracias. Y ahora, queridos alumnos, los dejamos con Pablo Rodríguez, que nos trae también una interesantísima charla de seguridad totalmente diferente. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, Lilian. Un verdadero placer escuchar a Lito. Y aprovecho para indicar que sin lugar a dudas van a ver cómo se complementa mi presentación con la de Lito. Por favor, próximo slide. Comencemos pensando que ¿qué es el DNS? Y es este servicio de sistemas de nombres de dominio
es una base de datos que fue desarrollada por el Grupo del Trabajo de Ingeniería de Internet, conocida por sus siglas en inglés como IETF, que es el Internet Engineering Task Force. Y esto fue el intento que se usó para estandarizar una forma de asociar los nombres de dominio, su nombre.com, su nombre.es, su nombre.co, su nombre.pr, con una dirección de IP de aquellas que, ¿se acuerdan? Nos mencionó Lito, que en su momento eran la versión IPv4, la versión 4 de las direcciones de Internet, que en su momento, cuando se crearon, tenían la capacidad de proveer conexiones hasta 4.300 millones de dispositivos, que en 1970 sonaba como una gran cantidad de direcciones. Pero veamos un poquito más allá, cómo esas direcciones de IP, esa asociación de un nombre de dominio, que es un nombre memorable, porque nos podemos acordar fácilmente de Lilian.co, Alfredo.pr, pero no nos podemos acordar tan fácilmente de 192.202.34.125. Eso no es tan fácil de acordar. Para nosotros es mucho más fácil acordarnos de un nombre, el cafetal.pr, la Universidad de Buenos Aires.ar. Y eso es mucho más fácil. Entonces el DNS se desarrolló para que esas asociaciones pudieran funcionar dentro del protocolo que se había establecido de el Transfer Control Protocol y del Internet Protocol, que también conocemos como TCP/IP. Próximo slide, por favor. Estas son dos de las personas que estuvieron vinculadas con el desarrollo del TCP/IP. Ya Lito nos había mencionado en su presentación de Vint Cerf, y aquí tenemos una foto de Vint Cerf, quien estuvo participando dentro del Advanced, el DARPA, que era una organización, es una organización dentro del gobierno americano, donde se desarrollaban unos protocolos que permitiría originalmente interconectar una cantidad de networks que ya existían. Por ejemplo, existía un network para el Departamento de Justicia, existía un network para las ramas militares, existía un network para el Departamento de Seguridad Social, existía un network para Departamento de Inteligencia, existía un network para las investigaciones espaciales. ¿Qué tal si pudiéramos desarrollar algo que entrelazara todos esos networks en una conexión, y ese desarrollo que estos científicos hacen, tanto el profesor Vint Cerf como el profesor Elliot Kahn, logra interconectar los distintos networks, y de ahí nace el nombre Internet entre los networks. Próxima, por favor. Veamos aquí un poquito de aquello que ya estaba mencionando previamente. ¿Cómo funciona esto del Internet? Pues básicamente, sin entrar en muchos detalles, usted tiene un nombre, en este caso su nombre.pr, usted compra un servicio de web hosting para crear su página web. Usualmente el servicio de web hosting le ofrece
una dirección de IP, un lugar en un servidor que ya está conectado a la Internet, donde le ofrecerán servicios para crear su correo electrónico, algún tipo de software para crear su página, bases de datos y así por el estilo. Y aquí vemos cómo cuando usted compra ese servicio, lo que ha hecho efectivamente es la de conectar un nombre de dominio a una dirección IP. Y así es como funciona esta conexión. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pudiéramos de alguna manera burlar el servidor y decirle que a ese número que estamos viendo ahí en el rectángulo verde ya no está conectado a su nombre.pr, pero está conectado a una página que se parece? Supongamos que su nombre.pr, el banco, es el nombre de su banco. Y si burlan esa conexión, pues pudieran hacer que llegara a una página que lo que está haciendo es recopilando sus credenciales para luego aprovecharse, ir al lugar apropiado y usar sus credenciales para robar la información. Veamos un poco más de esto. Próximo slide, por favor. Vean aquí, Lito nos habló de cómo desde la Universidad de California en el recinto de Los Ángeles, o como se le conoce en inglés, UCLA, University California Los Ángeles, se intentaban conectar con el Instituto de Investigación de Stanford. Y estaban haciendo esa conexión. Noten que este es el mapa del Internet de 1969. Eso era todo lo que era el Internet en 1969. Y llamo su atención a la foto que tenemos al lado, porque aquí estamos viendo unos estudiantes graduados que fueron los que estuvieron involucrados en esa conexión. Que desafortunadamente, cuando teclean la primera letra L de aquella palabra login que Lito nos comentaba, están en el teléfono. ¿Ven la letra L? Sí, la vemos. Ahora vamos a teclear la O y le dan a la tecla de la O. ¿Ven la O? Sí, la vemos. Le dan a la G y en ese momento el sistema se cae. Y existe una frase en inglés que dice, lo and behold, vean y pensemos y recreémonos en lo que está sucediendo. A manera de que no sabíamos en aquel primer intento las dimensiones de lo que implicaba esto que se estaba haciendo ese día. Por supuesto que continuaron trabajando. Miren en la mesa la cantidad de cintas magnéticas que estaban usando, gigantescas para estas computadoras. Esto era lo último en tecnología, lo máximo en capacidad de computación. Hoy día, en su teléfono inteligente, usted tiene 2 o 3 veces más capacidad de computación de lo que ellos tenían en aquel momento. Próxima, por favor. ¿Qué sucedió en aquel momento? Lo que ya Lito también nos comentó. Nadie tuvo la capacidad de prever de que el Internet pudiera ser un lugar donde no estuviéramos seguros. Pero noten, vamos a poner estas cosas en contexto. Cuando el Internet se crea, originalmente no se creó con la intención, con el propósito de que se condujeran transacciones comerciales, intercambio de dinero. El Internet se creó para intercambiar información que era solamente pertinente de acuerdo al contexto en el que se creó y lo pensaron entre unas agencias de gobiernos y otras, y también la academia. ¿Por qué? Porque toma muchísimo tiempo intercambiar información en la academia.
tengo que escribir, usualmente la academia, de la manera que intercambia información, es donde yo escribo un artículo, ese artículo es revisado y analizado por unos pares míos en mi área de expertise, que investigan si lo que yo estoy diciendo es una locura o está de la mano con el conocimiento del momento y que estoy haciendo una aportación valiosa al cuerpo de conocimiento existente. Y ese proceso normalmente toma aproximadamente un año. En el mundo del Internet es impensable que para nosotros intercambiar información nos tome un año. Entonces se creó este sistema para poder intercambiar información a la máxima velocidad. Y como comentaba en el chat hace un rato con Leonel y otras personas que estábamos intercambiando información en el chat, ¿quién pudo prever que el Internet de aquel entonces, 10, 15, 20 años después, iba a tener aplicaciones comerciales? Entonces, pongamos esto en contexto. Por eso yo menciono qué ingenuos éramos en aquel momento cuando se desarrolló esa tecnología. Nadie pensó que iba a tener estas aplicaciones comerciales. Por eso es que es muy posible que en el futuro veamos que alguien desarrolla una aplicación con un propósito, pero el público descubre otras aplicaciones que se le pueden dar a esa misma tecnología y para las que no esté preparada, y se convierte entonces en una serie de vulnerabilidades que tiene la aplicación, y la gente del futuro dirá, pero ¿por qué no pensaron en la seguridad de esto? ¿Y por qué no pensaron en la vulnerabilidad que tiene esta tecnología? Porque originalmente no fue pensada con ese propósito. Próxima, por favor. Entonces, hablemos un poquito de lo que es el envenenamiento, la definición de algunos términos y frases comunes que usamos cuando hablamos de estos asuntos. Por ejemplo, el envenenamiento del cache. El envenenamiento del cache, el cache no es otra cosa que una memoria que existe dentro de los servidores que enrutan estas direcciones de un nombre de dominio a una dirección IP. Pero ¿qué sucede? Que si un ente maléfico, un criminal cibernético, logra engañar, y no vamos a entrar en los detalles del cómo, logra engañar a un servidor indicándole que su nombre código de país que usted prefiera, o .com o cualquier, ya no está asociado a un número de IP, ahora está asociado a otro número de IP. Básicamente es como se envenena el cache. ¿Y cuál es el problema? Que la arquitectura del DNS está hecha para acordarse. La primera vez que usted pregunta, escribió en su buscador, en su navegador, www.nombre.topleveldomain.com.net.pr.com, y le da una respuesta, se acordará de esa respuesta. Una y otra vez repetirá lo mismo. Está hecho esto se desarrolló de esa manera para ser eficiente, para que no tuviera que buscar esa misma información una y otra vez. Si bien es cierto que se toma una cantidad de milisegundos, no es menos cierto que si no tiene que hacerlo es mucho más eficiente la conexión. Pero ¿qué pasa si se logra envenenar el cache y de la primera a la dirección que lo redirigen no es la correcta? Era un fraude, era un engaño. Lo repetirá una y otra vez. De igual manera, quiero mencionar, ya he usado varias veces el acrónimo de CCTLD, que en inglés significa Country Code Top Level Domain, que no es otra cosa que un código de 2 letras que identifica a los países
en el mundo del Internet. Y mencioné su nombre .pr. .pr es el código de 2 letras que identifica a Puerto Rico en Internet. .co es el código de 2 letras que identifica a Colombia. Y así sucesivamente. Entonces, ya también hablamos del DNS, que es el Domain Name System, que se desarrolló con el propósito de que funcionara de acuerdo a las especificaciones de ese protocolo que desarrollaron el profesor Vint Cerf y el profesor Robert Kahn, o como le conocemos a la industria como Bob Kahn. Próximo, por favor. Otras definiciones son DNSSEC, que es el Domain Name System Security Extensions, que pronto les voy a presentar. Y también aprovecho a presentarles esos fraudes mediante correo electrónicos conocidos como phishing, que es una palabra que es un juego de palabras para dejar saber cuando un cibercriminal está pescando en Internet para capturar a sus víctimas y cometer los fraudes que interesa cometer. Próximo, por favor. Entonces, ya hemos hablado, como mencionó Lito también, Lito nos mencionó que existían unas vulnerabilidades, de las cuales una de ellas fue el que el DNS no contiene, o en su momento, cuando se desarrolló, no se desarrollaron o no se integraron medidas de seguridad en el momento que se diseñaba la arquitectura del DNS. Próximo, por favor. Y como ya les mencioné, el DNS está hecho para una y otra vez retransmitir la información que usted consulta. El problema es que la arquitectura está hecha para no solamente responderle, pero voluntariamente le da información que usted no ha solicitado, también se le añade. Y los cibercriminales han usado estas funciones de la arquitectura del DNS para explotarlas y aprovecharse de estas vulnerabilidades del sistema. Entonces, ¿qué ha hecho la comunidad para protegerse de eso? Próximo slide, por favor. Antes de continuar, pues me gustaría mencionar algunos tipos de phishing que se usan, porque es a través del phishing por donde comienzan los primeros problemas. Todo lo que hace falta es que mediante un correo electrónico de alguien que inadvertidamente piensa, confía que quien le ha enviado ese correo electrónico es alguien confiable y acepta y abre ese mensaje, efectivamente lo que está haciendo es infectando su sistema y su sistema a la misma vez va a infectar otras partes del network a la que está conectado. Y eso se le llama phishing. Entonces, como vemos en la definición, está diseñada para infectar dispositivos. Y así comienza la cadena de ataques cibernéticos. Con el primer ataque, en el momento que usted le abrió la puerta a un cibercriminal por desconocimiento, porque desconocía que dentro de la estrategia que usa el cibercriminal hay un primer ataque que se desenvolverá en una cantidad de distintos tipos de ataques, y aquí los vamos a ver. Spear phishing es un término que es usando un arpón cuando el buzo se lanza al océano y busca un pez y lo ataca específicamente. Estoy buscando un atún, estoy buscando un tipo de pescado en específico, estoy buscando una langosta. Y eso es spear phishing, ¿no? Está arponeando específicamente a
a una víctima. Quiero atacar específicamente a una víctima y a eso se considera una manera de arponear o spear phishing. Pero ¿qué pasa cuando ese específico, esa víctima en específico es el CEO de Amazon? ¿Qué tal cuando es el CEO de Yahoo o el CTO de su banco? Entonces eso se llama whaling, que es una manera de pesca ballenera, porque estamos buscando a una persona que tiene acceso a grandes cantidades de información o información muy específica, muy sensitiva, que si usted logra atacar de una manera exitosa a esa persona, podrá obtener información que otros no podrán tener y que le permitirá al poseedor de esa información, al que se ha robado esa información, de obtener información secreta, de secretos industriales, de secretos de negocios, que pueden desbancar iniciativas de esa otra compañía. Y bueno, ya tenemos el ransomware phishing, que no es otra cosa que un ataque de phishing donde su empresa u organización, puede ser un banco o puede ser una línea de una tubería de gas, un oleoducto, como sucedió recientemente en el sur de Estados Unidos, donde una línea, un oleoducto, una empresa que maneja un oleoducto cayó víctima de un ataque como este, donde le dicen, hasta que no me pagues una cantidad significativa de dinero, no te doy acceso, no te doy control de tu oleoducto nuevamente. Y Lito mencionó varias veces, una y otra vez, que esto no es un problema de los ingenieros nada más. ¿Sabe de quién más es esto un problema? Suyo. ¿Sabe por qué? Porque aquellas personas que dependían de obtener combustible de ese oleoducto cayeron víctimas de ese ataque. Se quedaron sin gasolina. Empezó una escasez de gasolina, de aceite para calderas, para la calefacción de las casas. Y si bien es cierto que para aquellos de nosotros que vivimos en lugares donde la temperatura todo el año es manejable, pero imagínese usted un lugar donde cae nieve, un lugar donde hace frío. No es posible, es imperativo tener ese combustible. Entonces, es imperativo que usted también se involucre y no solamente se proteja a usted, pero se asegure de dejarle saber a otras personas que deben de estar alerta de que estos tipos de ataques existen y de que usted debe de asegurarse de que las organizaciones e instituciones con las que usted interactúa hayan tomado las medidas de seguridad necesarias. Usted también es responsable con todos nosotros de asegurar que cada una de estas instituciones hayan tomado las medidas de seguridad necesarias para protegerse usted y proteger a los demás. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Y en aquel entonces, cuando se ha desarrollado el sistema del DNS, aproximadamente en 1990, el profesor Steve Bellovin, que trabajaba y todavía trabaja en los laboratorios de AT&T, se percata de una de estas vulnerabilidades en el DNS, pero se queda callado. Y se queda callado por 5 años. Y no es hasta 1995 cuando el profesor Bellovin, en un artículo que publica en una conferencia, habla de esta vulnerabilidad. Y entonces
El Internet Engineering Task Force que mencioné primero, el IETF, se da a la tarea de convocar a los expertos en estos asuntos del DNS y del TCP/IP, de crear una solución para parchar esta vulnerabilidad que tenemos en una arquitectura que ya no podemos cambiar. Y ese es el gravísimo problema. Construimos un edificio, descubrimos que ese edificio, muchos años después, tiene una vulnerabilidad. ¿Qué hacemos? ¿Derrumbamos el edificio? Pues no, está funcionando y funciona bien. En tanto y en cuanto parchemos el problema que tiene, la grieta que tiene, y se dan a la tarea de crear y de investigar qué podemos hacer para resolver ese problema. Y como resultado de ello, crean unas extensiones, pero no es hasta que Dan Kaminsky consigue cómo se puede hacer posible. Dan Kaminsky hace dos cosas. La primera es que no quedaba claro si era posible que esta vulnerabilidad fuera explotada. Y Dan Kaminsky demuestra que sí puede ser explotada, pero también ofrece algunas soluciones de cómo se puede evitar. Y se dan a la tarea y nace el Domain Name Security Extensions, o como se conoce, DNSSEC. Próxima, por favor. Próximo, por favor. Próximo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es fácil, una breve, una ilustración que brevemente nos explica cómo funciona esto. Si usted no tiene, si su organización, si su banco no tiene DNSSEC, puede ser víctima de un ataque de envenenamiento de cache. Y ya yo les mencioné a ustedes, ese es un proceso en el que un ciberatacante busca la manera de engañar a un enrutador y le indica que la dirección IP de un nombre de dominio no es la que originalmente se usa, la que legítimamente se asoció, pero es esta otra, que en muchos casos tiende a ser una página idéntica a la de su banco, por ejemplo, pero que en este caso esa página tiene el único y exclusivo propósito de capturar sus credenciales, nombre de usuario, contraseña, y luego ellos se darán a la tarea de ir al lugar apropiado y sacar el dinero suyo. Si fuera el departamento de vehículos de motor, posiblemente cambiar la dirección de su licencia de conducir y que ahora le pongan a otra dirección, y así la información llega donde ellos y pueden cambiar la foto, por ejemplo, por decir algo, y ahora existe una licencia de conducir con sus datos, pero con la foto de otro, llegando a la dirección de otro, para cometer algún tipo de delito, ¿no? Entonces, es súper importante que las organizaciones que están involucradas en transacciones bancarias, transacciones gubernamentales, transacciones de hospitales, tiendas comerciales, como son centros comerciales que tienen presencia en Internet, o estas megatiendas que tienen presencia en Internet, como sería Amazon, como sería Walmart, y tantas otras, necesitan adoptar este tipo de tecnología para que cuando un ciberatacante intenta hacer eso, entonces usted puede ver a la mano derecha que con DNSSEC inmediatamente hay una comparación contra un certificado de seguridad, y al ver que ese no es el IP correcto, lo que le devuelve es una página que dice error 403. No podemos servir esta página, y no llega al lugar. Así que podemos ver aquí que es
importantísimo adoptar esta tecnología de DNSSEC porque es una de las herramientas en el arsenal que tenemos para protegernos de ciberatacantes. Próxima, por favor. El DNSSEC, además de protegernos, como ya expliqué, también sirve de plataforma para que otras tecnologías se puedan implementar sobre ella. Por ejemplo, se han desarrollado nuevos protocolos y uno de ellos es DANE. Y el DANE proporciona una forma de verificar la autenticidad de claves públicas que no depende de las autoridades de una certificación de un SSL. Así que esta nueva forma de agregar privacidad a las consultas de DNS, pero que también se puede estar usando con los correos electrónicos, depende de que ya exista DNSSEC implementado para entonces implementar esta otra capa de privacidad encima de ellas. ¿Por qué? Próxima, por favor. Porque el DNSSEC no previene ataques de DDoS o Distributed Denial of Service, un ataque que no permite que usted pueda proveer sus servicios. Tampoco ayuda a mantener la confidencialidad y tampoco protege al servidor de que pueda ser atacado. Entonces necesitamos otras capas de seguridad, pero el DNSSEC provee una plataforma sobre la cual se puede continuar creando estas otras capas de seguridad. Por eso es importante, no solamente por el servicio de protección que me da, pero también porque provee ese camino para que otras formas de seguridad, de protección, de confidencialidad se puedan implementar. Próximo, por favor. También existen otros protocolos de seguridad sobre los que se está trabajando paralelamente, como es el DNS sobre el TLS. En otras palabras, de lo que estamos hablando es proteger el DNS con un certificado de seguridad, como es ese candadito que le aparece en el área del navegador, ¿no? En el web browser. En el navegador usted mira al ladito y va a ver que hay un candadito. Si usted le hace clic a ese candadito, usted le va a dar una información de que esta página está protegida con la compañía tal, con este certificado de seguridad digital. No solamente cifra la información que usted obtiene de ahí o cuando usted llena algún formulario, pero que a la misma vez también hay una empresa que se ha dado la tarea de certificar que usted es quien usted dice que es, porque tuvo que proveer una cantidad de documentación que asegura y que certifica que usted es quien usted dice que es. En otras palabras, certificado de la empresa, certificado de la persona que está solicitando esto, y así por el estilo. Y hay un tercero que se encarga de hacer las llamadas pertinentes y de buscar los lugares pertinentes para certificar que sin lugar a duda usted es quien usted dice que es. Otra cosa que también sucede es el DOH, que es el DNS sobre el HTTPS. Y aquí tenemos distintas maneras de cómo se está protegiendo la privacidad de datos y la confidencialidad de las comunicaciones. O sea que esto no se trata de una cosa y usted cubrió todos los potenciales problemas o vulnerabilidades que tiene el sistema. Lo que estamos haciendo es buscando distintos elementos, distintas maneras de cómo protegernos de distintas vulnerabilidades. Y en la medida
que estas tecnologías maduran y en la medida que nosotros maduramos y en la medida que los distintos modelos de negocio van evolucionando de acuerdo a lo que es posible gracias a la tecnología, pues entonces tendremos que buscar nuevas maneras de protegernos. Próxima, por favor. Aquí quiero compartir un poquito de información con ustedes respecto a una investigación que hice cuando estaba haciendo mi tesis doctoral y me di a la búsqueda de cuántos operadores de dominios de nivel superior o TLDs habían adoptado la tecnología DNSSEC. Encontré que 47 es el número de operadores que hay en Latinoamérica y el Caribe, o sea, desde México hasta la Patagonia y el arco de islas que va, con la excepción de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes Americanas. De esos 47, 26 no tenían DNSSEC implementado al momento de la investigación. Es posible que esto haya cambiado un poco. De esos 26, logré que 24 participaran, o de esos 47, mejor dicho, logré que 24 participaran en mi investigación, de los cuales 12 tenían DNSSEC y 12 no tenían DNSSEC. La idea era la de identificar cuáles son esos factores que impiden o promueven la adopción e implementación del protocolo de DNSSEC. Y entonces en esa investigación encontramos algunas cosas muy interesantes. Próximo, por favor. Encontramos que para la adopción e implementación de DNSSEC por tanto los operadores de TLDs de código de país, de ISPs y de otras instituciones es muy lenta. Y eso es lo que promovió que yo investigara esto. Y los estudios identificaron que había unos retos financieros. Y estos retos financieros son parte de una preocupación de no tengo suficiente personal adiestrado. Consecuentemente, tengo que identificar si ya tengo suficientes personas dentro de mi organización, los tengo que enviar a capacitarse. O sea que tienen que viajar, tengo que hacer una inversión en hospedaje, en dietas, en viajes y el adiestramiento como tal. Además de eso, cuando estas personas llegan de regreso, pues tienen unas expectativas de salarios más altas todavía. Y eso lo que implica es que hay una preocupación desde el lado financiero de cómo esto puede aumentar mi nómina. Así que hay unas preocupaciones que son de naturaleza financiera, necesariamente no tecnológicas, pero afecta la adopción de tecnología. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. También la implementación de DNSSEC añade una capa de complejidad adicional, porque normalmente el DNS se maneja de una manera, es bastante flexible. Inclusive, aun cuando usted comete un error de configuración con DNS, continúa funcionando el DNS. Con DNSSEC, si usted comete un error de configuración, usted desaparece prácticamente del Internet. Entonces, muchísimos administradores que no saben cómo manejar el DNSSEC le tienen un poco de miedo, de preocupación, porque es tanto más complejo y una equivocación puede ser muy costosa para una operación de un TLD. Así que volvemos otra vez a aquel punto de capacitación. Otra cosa que sucede es ese desconocimiento de sucesos locales, porque fíjese, cuando a su banco, a mi banco, a un banco lo atacan y logran extraer dinero y logran afectarlo, créame que el banco
no está en la naturaleza de la institución financiera, la de salir corriendo y gritarles a los cuatro vientos que fueron víctimas de un ataque. ¿Por qué? Porque si hay una institución que depende de la confianza y de cómo nosotros los percibimos a ellos, no van a gritar esto en los cuatro vientos porque, y yo porque quisiera poner mi dinero yo porque quisiera guardar mi dinero en una institución que es una y otra vez víctima de ataques cibernéticos. Entonces, ante la falta de conocimiento de que si alguien ha sido víctima o no de un ataque cibernético, usualmente muchas personas dicen, bueno, ¿yo para qué tengo que implementar esa tecnología si yo no he escuchado a nadie que ha sido víctima de estos ataques? Bueno, tal vez usted y yo no lo hayamos escuchado, pero eso no implica que no han sucedido. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto. Además, hace unos minutos les comenté que cuando miramos en el navegador podemos ver el candadito, le damos un clic al candadito y se abre y me indica que está protegida la página. Si no tiene un certificado digital, el candadito cambia de color, de negro a rojo. Y así le pone una rayita en el medio y le deja saber que esta página no tiene un certificado de seguridad digital. Cuidado, no se acerque. Cuidado con la información que usted obtiene de aquí. No es confiable este lugar. Pero note que si una página de Internet no tiene DNSSEC, no existe un icono similar para dejarnos saber que esta página, cuidado, ojo, no tiene DNSSEC. No lo tenemos. Entonces, una de las cosas que emerge de este estudio es que debemos de buscar con los navegadores, con Internet Explorer, con Google, con Yahoo, con tantos otros, buscar una manera de crear algún tipo de icono que le deje saber a usted, a mí, al usuario final y a todos si una página tiene DNSSEC o no. Entonces, y solo entonces, cuando eso suceda, es que la gente va a querer tener una página de el DNSSEC instalado, porque note que si usted tiene una tienda virtual y le aparece un mensaje a sus clientes que dice, cuidado con esta página, no entre a ella, no tiene certificado digital, usted inmediatamente sale corriendo y compra un certificado digital para que no asuste a sus clientes. ¿Qué tal si podemos lograr lo mismo con el DNSSEC? Y de esta manera aumentar y garantizar que se implemente a través de todas las páginas con que funcionamos. Próxima, por favor. Entonces hay una cantidad de recomendaciones que se hicieron de manera técnica, no voy a entrar en todos los detalles, pero hice unas recomendaciones dentro de talleres técnicos, para los técnicos. Próxima, por favor. También se hicieron otras recomendaciones como las que he compartido con usted para discutir sobre los costos que están asociados a la implementación, capacitación y demás para implementar el DNSSEC. Próxima, por favor. Y también buscamos la parte legal, porque hay unos aspectos legales asociados a la implementación de estas tecnologías que asustan muchísimo a los operadores de TLD, porque no en todos los casos los operadores de TLD son grandes organizaciones. Existimos operadores de top level domains o de dominios de nivel superior, que somos organizaciones pequeñas en que no tenemos grandes cantidades de dinero o los recursos. Entonces tenemos que buscar maneras de cómo nos podemos ayudar unos a otros para desarrollar esta parte de los aspectos de política y legales. Próximo, por favor. También existen una cantidad de recomendaciones comerciales, por ejemplo, como la adopción del DNSSEC, ofreciéndonos incentivos cada vez que usted compre un nombre de dominio. Si el registrar o el revendedor de estos nombres de dominio se asegura de que cada uno de ellos implemente DNSSEC, se le puede proveer un descuento de X cantidad de dólares o de la moneda
de su jurisdicción, ¿no? Y de esta manera incentivar la implementación del DNSSEC. Próximo, por favor. Y ahora viene la parte, ya les hablé de lo que aquellas otras comunidades pueden hacer. Los técnicos, los operadores de DLD, los bancos, las grandes instituciones. Hablemos ahora de usted y de mí. Recomendaciones para la audiencia. Aprendamos a identificar si una página web tiene DNSSEC o no. Aquí les comparto estas dos direcciones donde usted puede visitar y poner el nombre de dominio de su banco y ver si su banco tiene DNSSEC o no. Si no lo tiene, llámelo y déjele saber. Estoy preocupadísimo porque yo estaba mirando si esta institución tiene DNSSEC implementado para que no sea víctima de un ataque cibernético y descubrí que no lo tiene. Yo quiero saber qué van a hacer ustedes como institución para garantizarme a mí que yo no voy a ser víctima de un ataque cibernético por falta de la toma de medidas de seguridad. Y eso lo empodera a usted de ahora poder saber si una página tiene DNSSEC o no. Ambas le dan información y usted no necesita ser un técnico, no necesita ser un programador, porque claramente le va a dejar saber si tiene DNSSEC o no. Próximo, por favor. También tiene que protegerse adoptando buenas medidas de seguridad. No abra cualquier correo electrónico que le envíen. Y Lito también mencionó de esto. No use computadoras públicas y empiece a poner su información y a distribuir información, porque en realidad lo que usted está haciendo, cuando entra en una computadora de esta, cualquier persona puede entrar en una computadora pública y dejar algún tipo de gusano, de virus, que lo que está haciendo es recopilando credenciales de las personas, de los usuarios que se sientan en esos terminales. Entonces, mucho ojo con eso. También identifique quién le envía un correo electrónico a usted. ¿Quiénes son estas personas que le están escribiendo? ¿Quiénes son estas personas que le están hablando? Instale un software de antivirus en su computadora. Próximo, por favor. Y asegúrense de conocer también que existen malhechores allá afuera que están jugando con los nombres de dominio y se aprovechan de que si usted no está atento y alerta, existen nombres de dominio. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico existe un banco que se llama el Banco Popular de Puerto Rico, el bancopopular.com. Pero note que algunos malhechores usan popular cuando uno mira sin poner mucha atención, pero note que la O no es una O, es el 0. La O y el 0 se parecen. Noten que el número 1 y la L minúscula y la I mayúscula se pueden parecer al número 1, especialmente dependiendo de qué font estamos hablando. Así que mucho ojo. ¿Quién le está escribiendo? En las universidades a veces envían mensajes donde dice su cuenta de Office 365 se caducó. Ponga su información aquí. No, borre ese mensaje. Tómele una foto antes de borrarlo y envíesela al equipo de IT, pero bórrelo. No se quede con él. Tampoco lo reenvíe, porque usted está, cuando lo reenvía, está efectivamente diseminando el ataque. Próximo, por favor. Próxima. Próxima. La próxima. Muchísimas gracias a todos. Es un verdadero placer, un privilegio tener la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Los invito a que lean mi investigación. Ahí está estoy compartiendo la dirección donde se encuentra. Lo pueden conseguir también en Google. Pueden hacer un search por la investigación que se llama Perceptions of IT Decision Makers.
Y con ese poquito que pongan van a conseguir un montón de información y va a salir mi trabajo. Se pueden tomar una foto, seguro que esto va a estar, esta presentación la vamos a estar compartiendo. Y también les invito que si tienen dudas, preguntas, quieren enviar algún comentario, ahí tienen mis datos de contacto y más que agradecido y entusiasmado por llevar cualquier conversación con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente, un gran privilegio por estar aquí. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Pablo. Excelente, excelente charla. Bueno, hasta ahora, pues, bueno, ahí está alguien escribiendo porque no ha habido así preguntas. Creo que todo quedó claro, pero aquí están dos alumnos escribiendo. Bueno, están dando las gracias por la presentación. Y perfecto, sí. Pablo, disculpa, Lilian, tengo una pregunta y yo sé que quiero respetar el tiempo, ya estamos un minuto más allá de la hora estipulada, pero si mal no entendí, el DNSSEC debe ir a la par con otros niveles de seguridad y de protección, como lo son el DOT y el OH. ¿Es lo correcto? Fíjate, esas en específico corren paralelas e independientes de DNSSEC, pero sin lugar a dudas estás en lo correcto. La idea es que no existe una bala de plata que lo solucione todo. DOT y DOH se enfocan más en proteger la confidencialidad, la privacidad en las comunicaciones, mientras que el DNSSEC se enfoca más en garantizar, uno, que llegaste a la página que tú querías llegar, ¿verdad? Yo quería entrar a mi banco. Cuando ese banco tiene el DNSSEC, llegué al lugar que es. No hay duda que estoy ahí. Pero más importante que eso, las respuestas que yo recibo de mi banco, por ejemplo, me garantiza el DNSSEC que no hubo un malhechor entre medio que capturó el dato, que capturó la información, la manipuló y me reenvió algo que fue manipulado, que fue cambiado. O sea que me garantiza dos cosas. Llegué al lugar donde yo quería llegar. Y número dos, la información que estoy recibiendo de vuelta no ha sido manipulada. Así que, y además de eso, lo que yo mencionaba era que el DNSSEC provee una plataforma para que otras tecnologías como el DANE se puedan integrar, pero el DANE no se puede integrar si no tienes DNSSEC. Así que el DNSSEC sirve como una tecnología base para desarrollar otros protocolos que también producen, que también son usados para otros temas que el DNSSEC actualmente no atiende, como es este de la confidencialidad. Bien, gracias, Pablo. Lilian, para que cierre la sesión. Gracias a ustedes por la oportunidad. Lilian parece que se fue o está atendiendo otro asunto, así que sí, quiero darte las gracias a ti, Pablo, y a Lito por las excelentes presentaciones que han hecho ambos, y sé que las preguntas estarán fluyendo a través de Lilian hacia ustedes, y los invito a los estudiantes a que utilicen el foro de discusión de este módulo para compartir también sus dudas, preocupaciones y cualquier información o recurso que ustedes entiendan que puede ser de utilidad para sus compañeros o colegas en el curso. Sin nada más por el momento, pues quiero despedirme de todos, que disfruten del resto de su noche en su respectivo hogar. Buenas noches y con esto terminamos. Gracias.